Hola, ¿qué tal están? Comentario de La mujer y su sombra, libro de Julián Marías. En este libro, que fue publicado en 1980, Julián Marías recoge ideas expuestas ya en su antropología metafísica, y lo que analiza en este libro son los cambios sobrevenidos a la condición de la mujer, a su situación, ya desde el mundo victoriano del siglo XIX hasta nuestros días. Por ejemplo, la incorporación de la mujer al trabajo y al estudio, y las innumerables posibilidades humanas que también pueden poseer las mujeres, no solamente los hombres. También analiza ideas y creencias de la mujer, su corporidad, su humanidad, las relaciones de las mujeres con los hombres o con el hombre, y desde la amistad hasta el enamoramiento, etc. Lo que haré a partir de ahora será realizar algunos comentarios sobre algunas partes del libro. Por ejemplo, ya en el prólogo dice en un párrafo el propio Julián Marías: siempre me ha parecido que el tema de la mujer es de primera magnitud intelectual, y la razón de ello es que la realidad de la mujer es de primera magnitud y además irreductible a ninguna otra. Por esto sorprende que no se hayan aplicado más que muy parvamente los recursos del pensamiento para estudiarla e intentar comprenderla. De hecho, él mismo, incluso en su propia vida, reconoce la función de la mujer, no solamente como madre, como esposa, como amada, amiga, etcétera, sino también la gran importancia de las mujeres en la vida del mundo, en todos los aspectos pensables o imaginables. También tiene, por ejemplo, un curso de conferencias del año 1976 y 77, donde habla de la mujer en el siglo XX. Mm, en un primer capítulo, el propio Julián Marías analiza la exploración de la mujer como relación personal. Ese es el mismo título que le emplea. Y, por ejemplo, dice lo siguiente: el hombre encuentra a la mujer en su vida. Se dirá que la mujer también, pero ciertamente de otra manera. Diríamos mejor que el hombre se encuentra con la mujer al vivir. Se entiende al vivir ambos, porque el hombre encuentra a la mujer como alguien que vive y en cuya vida aparece él, el hombre. En definitiva, la humanidad está compuesta por hombres y mujeres. Probablemente hay algo más de mujeres que de hombres, por lo menos en algunos países, realmente es una parte fundamental del mundo humano. En ese sentido, diríamos que él, yo creo que se muestra partidario de un reconocimiento de los derechos de la mujer, de la importancia de la mujer en la vida humana, en todos los sentidos, y por supuesto está en contra de cualquier tipo de violencia hacia la mujer, de cualquier tipo de marginación, etcétera. Por lo tanto, también es entendible que diga Julián Marías: el hombre puede saber algo de la mujer en la medida en que convive con ella, y lo que pueda lograr depende de la pluralidad, continuidad, intensidad, multiplicidad de dimensiones de esa convivencia. Pero, claro, todo esto está también planteado desde una consideración de la igualdad de la mujer respecto al hombre, y en este sentido, él insiste en que los derechos de las mujeres son iguales que los de los hombres. Por tanto, eso siempre hay que tenerlo planteado muy claramente. Y, por ejemplo, mm, analiza también sentimientos, emociones, pasiones, tanto de hombres como de mujeres, a lo largo del libro, pero realmente también analiza aspectos psicológicos de la vida en relación con la realidad que representa la mujer. Y dice: esto no quiere decir que la interpretación psicológica de la vida afectiva sea falsa y deba desecharse, ni siquiera que sea superflua y se pueda prescindir de ella. Es simplemente insuficiente porque deja fuera lo más interesante. Y si pretende ser la interpretación adecuada, si afirma que la vida afectiva es vida psíquica, entonces es una falsedad. Hay que intentar una visión personal de las relaciones personales, de manera que no se deje a la espalda desde el primer momento aquello en que verdaderamente consisten. Por lo tanto, realmente él analiza también el interés mutuo que tienen entre sí el hombre y la mujer, y esa energía pues también se manifiesta a través de las relaciones,
Por lo tanto, hay que entender todos esos aspectos también. Y también considera que es importante las propias ideas que tienen las mujeres en relación a la convivencia con los hombres. Y en ese sentido, él también lo manifiesta. Dice, se pensaría que el conocimiento de la mujer será más fácil, rico y verdadero si lo tiene la mujer misma. La mujer vista desde dentro sería comprendida mejor. Es lo que suele pensarse en nuestra época, pero me parece dudoso. Y sigue diciendo Julián Marías, muchos libros sobre la mujer escritos por mujeres son especialmente insatisfactorios y, lo que es más, distantes, producen con frecuencia impresión de que hablan de otra cosa. En ese sentido, pues hay que analizar muchísimos aspectos que existen y que se pueden comprender en la convivencia entre hombres y mujeres. Y luego también él analiza a lo largo del libro los roles de las mujeres y de los hombres también. Aunque, claro, todo esto hay que considerarlo desde la perspectiva del año 1980, porque también hay que considerar que ha avanzado mucho la comprensión de lo que representan las mujeres en la vida y sobre todo la igualdad de derechos, etcétera, que realmente pues también están siendo considerados en el libro por parte de Julián Marías como algo evidente y que es indiscutible, pero él luego pues analiza muchísimas otras cuestiones. Por ejemplo, en otro de los capítulos, en el capítulo 5, habla de la intrahistoria, dominio de la mujer. El título ya es significativo por sí mismo. Y en este capítulo, pues los análisis de Julián Marías pues son también interesantes, porque, por ejemplo, pues dice lo siguiente. Por otra parte, la mujer se interesa por lo mediocre y rutinario o finge interesarse porque no se le da lo que verdaderamente quiere. Efectivamente, porque en esta frase revela Julián Marías que las mujeres son tan aptas para el conocimiento, para el estudio, para los trabajos, como los hombres, o incluso en muchas ocasiones más, porque está ya comprobado que en los estudios universitarios actualmente, y desde hace ya una serie de años, los rendimientos académicos de las alumnas son mejores que los alumnos, y esto también sucede en la enseñanza media, por ejemplo, lo que indica que realmente la inteligencia de la mujer es igual que la del hombre, sin ninguna duda. En ese sentido, pues esto también hay que valorarlo y hay que pues decirlo claramente. Por otra parte, la hospitalidad de las mujeres en general, su quizás mayor sensibilidad a muchas cuestiones, también es algo que analiza el propio Julián Marías y dice, esta es la razón de que la mujer, cuando verdaderamente lo es, sea hospitalaria. El grado de hospitalidad es un buen instrumento para medir el grado de feminidad. Antonio Machado usó, con perspectiva de poeta, ese adjetivo acaso nunca antes aplicado a la mujer. Y dijo Machado, amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Estar propiamente estar solamente se puede con una mujer. Con el hombre se puede estar haciendo diversas cosas, pero la condición para que se pueda realmente estar con una mujer es que ella empiece por estar en sí misma. En este sentido, lo que quiere indicar también Julián Marías, a mi juicio, es que esa naturaleza más sensible en general de las mujeres respecto a los hombres, pues proviene también de sus características fundamentales, las que tienen las mujeres. Tampoco hay que no tener en cuenta la capacidad de ser madre de las mujeres, que eso también pues influye en su desarrollo psicológico y también en la cultura femenina que desde hace décadas o más tiempo pues también influye en las formas de comportamiento, aunque por supuesto habría que citar aquí a Simone de Beauvoir con su obra El segundo sexo, en la que dice que la feminidad, la condición femenina es algo aprendido y podría ser de otra manera también. En definitiva, pues desde una perspectiva puramente feminista, esto sería también algo debatible o discutible en cualquier caso. De todas maneras, también la fisiología de la mujer, aunque es muy parecida a la del hombre en términos orgánicos, tiene unas características especiales que no son las mismas que la del hombre o la de los hombres. Realmente podemos decir que también la capacidad de la mujer para absorber la realidad es la misma o incluso superior que la del hombre. Y esto queda también expresado en otro párrafo del libro de Julián Marías, cuando dice,
Esto no quiere decir que la mujer quede relegada fuera de la historia, más bien al contrario. La mujer, cuando lo es a fondo, puede interesarse vivamente por lo que pasa y contribuir a que pase, o lo que no es menos interesante, a que no pase. Pero lo hace desde sí misma, sin salir de su realidad ni abandonarla, sin renunciar, haciendo que lo que pasa pase por ella. En definitiva, la influencia de las mujeres en los grandes hombres o en los grandes creadores, inventores, artistas, políticos, estadistas en general, científicos, etcétera, ha sido realmente fundamental. Pero es que también ha habido grandes mujeres filósofas, científicas, artistas, etcétera. Lo que sucede es que en gran parte de la historia del mundo la mujer ha estado marginada, no ha podido formarse, no ha podido estudiar, etcétera, y eso la ha perjudicado, ha perjudicado a la mujer incuestionablemente. Y por eso el feminismo ha insistido tanto en la igualdad de los derechos de la mujer, por esa razón y por otras muchas más, lógicamente por la igualdad de sexos que tiene que haber en relación a los derechos individuales, que eso es algo irrenunciable. También en otro de los capítulos del libro trata Julián Marías de la dependencia y el dominio. Y es que, aunque esto sería algo matizable, la mujer ha estado viviendo de forma dependiente del hombre durante siglos y siglos, ya desde la antigüedad griega y romana, en la que la mujer pues estaba sometida al dominio patriarcal de los hombres, y eso era absolutamente injusto. O por ejemplo en la antigua Grecia las mujeres no tenían derecho al voto, al igual que los niños y los extranjeros, y era algo totalmente anacrónico también, pero así todo había una influencia de las mujeres sobre los hombres incuestionable, aunque por supuesto sus derechos no estaban reconocidos, y eso era algo también negativo y tremendo, indudablemente. En este sentido escribe Julián Marías lo siguiente: lo que la mujer ha sabido confusamente siempre y está olvidando es que su dominio es eficaz desde la dependencia. Esto no significa que Julián Marías esté justificando la dependencia de la mujer respecto al hombre, al contrario, él insiste, Julián Marías, en que los hombres tienen que tener la misma fuerza que las mujeres en la vida social, ni más ni menos. Y las mujeres son, diríamos, algo esencial en la conformación de las sociedades y en las relaciones interpersonales de todo tipo. Por lo tanto, esto también hay que pues resaltarlo de una forma muy clara. También, él manifiesta que a lo largo de la historia las mujeres han tenido una repercusión con sus comportamientos, también pues manifiesta. Dice: consta la transformación que sobre la rudeza de la Edad Media ejercieron las mujeres, sobre todo en los siglos XIV y XV, y sin ellas sería imaginable el Renacimiento tal como se refleja en el prodigioso libro del conde Castiglioni, Il Cortesano, que en la admirable traducción de Juan Boscán se convirtió para nosotros en El Cortesano. Y siempre que veo, dice él, una buena película del oeste, uno de esos westerns que son la épica de nuestro tiempo, me asombra el refinamiento, la humanización, el sutil dominio civilizador que introducen en los ranchos, en las mínimas ciudades perdidas en la lejanía, llenas de rudeza y violencia, entre los broncos, vaqueros, labradores, cazadores o buscadores de oro, esas mujeres que después del trabajo agotador se visten de damas, resucitan la cortesía, sacan la vajilla decorosa, bailan con mesura y tensión, restableciendo el campo magnético con sus hombres que se rinden a ese mundo irreal, entrevisto y deseado. En definitiva, el factor humanizador de las mujeres, por ejemplo, en el siglo XIX, como aquí indica muy claramente el propio Julián Marías. Aunque esto desde una perspectiva actual pues suena como algo excesivo por parte de Julián Marías, pero realmente refleja una realidad que sucedió pues a mediados del siglo XIX y finales también del siglo XIX. Por otra parte, en otro de los capítulos trata Julián Marías de la maternidad y la continuidad. Y realmente, aunque él destaca el valor de la paternidad, insiste mucho más en el valor de la maternidad, de una manera, por otra parte, pues muy acertada también. Lo que no significa que no sea muy relevante la función de los padres en la crianza de los hijos y también en el ambiente familiar. Tienen una función crucial tanto los padres como las madres. De todas maneras, escribe lo siguiente: y el padre, parece que lo hemos olvidado. Se ha insistido siempre en el valor de la paternidad o en el valor que la paternidad tiene para la mayoría de los hombres.
como confirmación de su virilidad, en un sentido, como continuación de la estirpe, del apellido en otros casos, y no hace falta para ello que exista un sentimiento nobiliario, y de ahí la frecuente preferencia por el hijo varón. Pero creo que hay algo más, otras reacciones menos convencionales, no menos reales. En efecto, en ese sentido, pues realiza una serie de análisis antropológicos sobre las funciones de las madres, de los padres, y en ese sentido, pues destaca también la importancia de los cuidados maternales que proporcionan las madres. Por eso también lo dice otro pensador del siglo XX, del personalismo cristiano, podríamos decir, que es Gabriel Marcel, este filósofo francés, que dice, Gabriel Marcel, cuyo hijo era adoptivo, dice Julián Marías, insistía largamente en el valor que tienen los cuidados materiales en la relación con los hijos, y esos cuidados materiales los realiza fundamentalmente la mujer, generalmente o básicamente. En otro de los capítulos, habla Julián Marías de la belleza, más bien referido a las mujeres y fundamentalmente partiendo de los estereotipos que indican que las mujeres tienen que ser bellas o tienen que procurar serlo, etcétera. En cualquier caso, eso ya está superado desde la perspectiva actual del siglo XXI, pero pues él analiza también esa cuestión de una manera realmente precisa. También analiza en el libro los vectores de la condición amorosa y incluso también analiza la interacción entre hombres y mujeres y dice, para comprender bien las relaciones entre hombres y mujeres, sobre todo para entender a la mujer en su peculiaridad desde el punto de vista del varón, hay que tener en cuenta las relaciones internas dentro de cada grupo. Y sigue diciendo, sobre todo porque en las primeras fases de la vida tienen gran importancia y siempre la conservan, aun después de que la vida esté configurada por ese campo magnético de la polaridad intersexuada. Y al lado de las actitudes positivas, que llevan a las diversas formas de amistad, hay que considerar las tensiones, las rivalidades, las antipatías que desembocan en hostilidad y en ocasiones en franca enemistad. Pero esto se refiere no solamente a las relaciones entre mujeres y hombres, sino a las relaciones entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres. En definitiva, también luego él analiza, por ejemplo, la amistad en la adolescencia y la juventud y expresa determinadas ideas que van diferenciando las peculiaridades de las amistades masculinas respecto a las femeninas, en general, de una manera muy precisa. Y bueno, pues eso también es algo interesante que se puede leer a lo largo del libro. Pero también insisten algunas ideas esenciales. Por ejemplo, al decir que lo decisivo es que la mujer en todo funciona más por lo que es que por lo que hace. Pero diríamos que hoy en día esto está cambiando. Y ya yo creo que se ha equiparado al hombre y sobre todo la mujer se expresa a través de lo que hace, de cómo lo hace, y en ese sentido realmente todo esto está cambiando de forma acelerada con el paso de los años. Y en ese sentido las reivindicaciones del feminismo cada vez consiguen más derechos, más cosas, más igualdad, porque los derechos ya están conseguidos sobre el papel, en las leyes, pero eso hace falta que se traslade a la realidad social. Y todavía en esta realidad de la sociedad existe demasiado machismo, no tendría que haber nada de machismo, ya quiero también reiterar esto para no dejar lugar a dudas, y vivimos todavía una sociedad patriarcal, y esto no tendría que suceder, pero sigue existiendo. Por otra parte, también realmente la relevancia de la mujer en el ámbito de las letras sigue siendo muy grande, la relevancia de la mujer en el ámbito científico también, porque cada vez hay más mujeres científicas, más mujeres médicas, profesoras, etcétera, y ya desempeñan todas las profesiones al mismo nivel que los hombres, ya desde hace bastante tiempo. En ese sentido, realmente el mundo femenino, el mundo de las mujeres, está consiguiendo cada vez mejores resultados
colaborando con los hombres, lógicamente. Mujer y hombre no son polos antagónicos, sino que son polos complementarios. Y en ese sentido también hay que entender pues la condición de la mujer de una manera mucho más flexible, mucho más abierta y diríamos como un ser humano igual que el hombre. Y en ese sentido la mujer tiene que estar siempre orgullosa de su condición, al igual que el hombre. En este aspecto, pues este libro de Julián Marías analiza muchísimas cuestiones de una forma minuciosa en relación con lo que es el mundo de la mujer en sus relaciones con los hombres. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.